Hola, mi nombre es Maite Darín López Vélez, soy del grupo 410 del Colegio de Bachilleres plantel 8 Guajimalpa y les voy a presentar mi proyecto final de historia. Este se trata de los sucesos de la historia de nuestro país. Comenzaremos con el nacionalismo revolucionario. El nacionalismo revolucionario pues es un ensayo parte de la premisa de que el nacionalismo post-revolucionario mexicano no constituyó un bloque monolítico. Se trata de una propuesta que durante la primera mitad del siglo XX fue impugnada por intelectuales pertenecientes tanto a las tendencias conservadoras como de izquierda. Estas críticas resquebrajaban la unanimidad en torno a la ideología oficial. El texto describe los grandes rasgos del proyecto nacionalista y examina los argumentos esgrimidos en su contra desde la derecha y la izquierda. Se detienen en algunas de las reacciones suscitadas por el arte revolucionario y cierra con una reflexión acerca de la manera en que una problemática histórica se nuda con el presente. Deja abiertas muchas preguntas acerca de la manera en que la sociedad mexicana de la primera mitad del siglo XX asimiló, rechazó o evadió algunos de los elementos del nacionalismo oficial. Este sería importante trabajo de investigación que no hubiera sido posible realizar dentro de los límites de este trabajo. Continuaremos con el segundo tema, que es la génesis del presidencialismo. La génesis del presidencialismo pues es el presidencialismo mexicano y sus controles conforman una institución hoy en día severamente cuestionada. Las críticas apuntan a su sustitución por el menor de los casos, su parlamentarización vía gobiernos de coalición. Partiendo de la discusión actual sobre presidencialismo y controles, enfatizamos dos aspectos desdañados: régimen de responsabilidades del Ejecutivo y divisiones de poderes. El primero, más eficaz hasta 1900, cuando el presidente podía ser acusado de un abanico amplio de conductas, incluyendo violaciones a la Constitución, y la segunda, cuando las entidades elegían a los ministros de la Corte y no la voluntad presidencial, modificación iniciada por Álvaro Obregón. El presidencialismo. Sostuvimos con la anterioridad en el 2017. Es un sistema, un tipo de gobierno que conforma al lado del parlamentarismo el dúo de régimen típicos y vigentes a nivel mundial y, como en el resto de instituciones, es fruto de la modernidad. Apareció con el primer Estado federal de la historia, los Estados Unidos de América, y nuestro país, al alcanzar la independencia política de España y tras la fallida monarquía de Agustín de Iturbide, lo incorporó también en su primera ley fundamental, la de 1824, bajo la investidura del primer presidente de nuestra historia. Así, en altibajos y vicisitudes, el régimen de gobierno que nos ocupa ha conducido los destinos del país durante casi 2 siglos. Sin embargo, el objeto de estudio de esta investigación no es el presidencialismo mexicano a secas, sino más bien sus controles, mismos que la teoría ha clasificado en jurídicos, administrativos y políticos desde la óptica de las ciencias sociales. Sin embargo, la judicialización de las relaciones ejecutivas legislativas pareciera haber surgido, no por generar espontánea, sino por un cúmulo de estructuras que incluirían la alternancia en el fin de partido hegemónico y asentamiento del capitalismo transferencial, pero además el tránsito de país rural a urbano. El tercer tema trata de la consolidación del Estado moderno de México. Este trata del proceso de modernización iniciando el cardenismo. Se hizo necesario que el Estado tuviera dos cualidades esenciales para su consolidación: un Estado gestor del proceso de desarrollo económico y un Estado árbitro. De esta manera, todos los individuos, grupos y sectores estarían afiliados a las organizaciones germinales. A la vez, fue necesario que el partido oficial, en sus siglas y su estructura, se cambiara en un cuadro político y controlador. El predominio quedaría asegurado durante la carga de la disciplina de la unidad política interna del mismo partido, el Estado de México, y adquirió la mayoría de las acciones de las empresas generadoras de energía eléctrica. Pues así llegó y se mejoró el nivel socioeconómico de los mexicanos y de la industria creció un 51.9%, como resultado de significativas inversiones en los sectores automotriz, petroquímico, mecánico y de papel.
El cuarto tema trata de la industrialización y el crecimiento económico de México. Crecimiento económico. Pues México es una economía con especial fortaleza en el sector de servicios. En el tercer trimestre de 2022, este sector representó el 63.38% del PIB y el 62.33% de la fuerza laboral, seguido por el sector industrial con el 28.90% del PIB y el 25.41% de la fuerza laboral, y el sector primario con el 3.33% del PIB y el 12.26% de la fuerza laboral. En el periodo comprendido entre los años 2010 y 2018, la economía mexicana creció un promedio de 2.8%. Sin embargo, debido a la caída en los precios del petróleo del 2019 y la crisis económica global, la economía se ha visto afectada en los últimos años. Se prevé que la economía mexicana crezca en 2022. La estrategia de desarrollo económico del gobierno mexicano permitirá fortalecer este crecimiento, la cual contempla el fortalecimiento consumo por el efecto de los programas sociales y una mayor inclusión financiera. A pesar de las circunstancias que han disminuido el crecimiento en los años de México, México buscaba fortalecer su economía a través de políticas económicas y hacendarias financieras y comerciales responsables, con el objetivo de propiciar una mayor tasa de crecimiento, pues el gobierno de México incrementó el gasto en inversiones de infraestructura, a instrumentar políticas destinadas a aumentar el ahorro y permitir una mejor asignación de recursos a la economía, llevar a cabo una asignación más eficiente de recursos, un mayor retorno a la inversión y una mayor eficiencia en la combinación de los factores de reproducción, fomentados a través de la estrategia de pacificación, la reducción de la violencia, la lucha contra la corrupción y generar el fortalecimiento del Estado de Derechos, impulsar el desarrollo de capital humano de los jóvenes así como de los adultos. En el cuarto tema veremos la economía globalizada. Pues la economía globalizada, en cuanto a México, el experto reconoce que como beneficiario de la globalización, el país es una economía abierta con 12 tratados de libre comercio, que abarcan 49 países, de los cuales destacan el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, sus siglas, y el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea. La globalización, en la que México ha sido pionero entre los mercados emergentes, ha sido un factor de estabilidad mundial durante los últimos años, entendida como una eliminación de barreras ideológicas y geográficas que propicia el intercambio no solo de bienes y servicios, sino también de ideas, personas, información y capital. La globalización ha desalentado, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, nuevos conflictos a gran escala. Además, ha contribuido al aumento del PIB per cápita global y a la reducción de la pobreza. Desde 1891 ha habido dos picos de desigualdad en los mercados desarrollados y emergentes. En la década de 1920 y ahora, dice Heyman, como beneficiario de la globalización, México cuenta con 12 tratados de libre comercio. Como ya habíamos hablado, uno de los más importantes son el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, y el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea, TLQM. La cercanía con Estados Unidos, los bajos costos y la reproducción y la infraestructura nos han hecho líderes en producción automotriz, electrónica y otras manufacturas. En México no hay rechazo generalizado del libre comercio ni de la migración. Sin embargo, sí hay indignación por la desigualdad y la corrupción, y se acumula el resentimiento contra los políticos, explica el experto. Ese fue el quinto tema. Y por último, vamos a hablar de la alternancia democrática. La alternancia en México y en todos los niveles gubernamentales es un fenómeno que se ha venido experimentando desde finales de la década de 1980. Sin embargo, la alternancia en las entidades federativas dista de ser un proceso homogéneo. En este estudio se utilizan variables económicas para explicar este fenómeno político a nivel de Estado. En México se empleó un modelo econométrico del panel de datos con variables dependientes discreta para el periodo de 1980 a 2009. Se encontró evidencia de una relación en forma de U inversa entre la desigualdad en la distribución del ingreso y la alternancia política
Aún más, se encontró que la alternancia es más probable que ocurra en estados con reglas electorales justas, alto grado educativo y flujos de comercio internacionales. Alternancias en el gobierno estatal al menos en una ocasión y 13 permanecían con gobiernos priistas. De entre las primeras, el PAN ocupa el poder ejecutivo en Baja California desde 1989, en Guanajuato desde 1991, en Jalisco desde 1995, en Querétaro desde 1997 y Morelos desde el año 2000, mientras que el PRD lo ocupa en el Distrito Federal desde 1997 y Baja California Sur desde 1999. Asimismo, los partidos de oposición han venido ganando gobernaturas de manera consciente desde 1997. Un aspecto interesante de los procesos electorales en los estados donde ha perdido el PRI es el hecho de que en este partido se continúa conservando como segunda fuerza electoral Espinosa, que es del 2002. Estas son entidades con tendencias bipartidistas, ya que prácticamente la competencia política se ha dado entre dos partidos únicamente, ya sea PRI, PAN o PRI y PRD. En los conscientes a los resultados de las elecciones para diputados locales, hay un aumento en la competencia política. Se observa un cambio significativo en la distribución porcentual. Por ejemplo, los datos sobre el número de diputados por fracción política muestran que ningún partido de las entidades federativas tiene mayoría calificada desde finales de la década de 1902. Por otra parte, la evolución de los resultados electorales nos permite observar que el proceso de competencia política ha sido heterogéneo. La alternancia política, entendida como el cambio en el partido con mayoría de representación en los congresos locales, comenzó como un proceso lento en la década de 1990 en estados como Baja California, Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, etc. Hasta el año 2000, 10 de las entidades habían experimentado la alternancia en el Congreso local al menos en una ocasión, pero solo Baja California, Chihuahua y Aguascalientes habían repetido el fenómeno hasta este año. Es en la primera década del siglo XXI cuando este tipo de alternancia comenzó a ser un fenómeno más o menos generalizado en los estados desde 2009. La alternancia había ocurrido en 20 de las entidades federativas, en la mayoría de ellas el fenómeno se ha presentado en 2 o más ocasiones. Finalmente, los estados de Campeche, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz han visto disminuida la proporción de votos para el PRI, pero la alternancia en los congresos de estas entidades no se ha presentado aún. Por lo tanto, el PRI sigue siendo el partido más importante en términos de votación al alcanzar más del 50% de los votos en cada entidad. Y eso fue todo, espero les haya gustado.